que sea 100 kilovolts. Para una separación F le vamos a llamar nivel 1. Nivel 1. Y procedemos a ver, llegar a los 100 kilovolts y ver si se produjo la descarga. Aquí está unas rayitas, quiere decir que no hubo descarga. Esperamos 5 segundos, realizamos una segunda descarga, aplicamos nuevamente los 100 kilovolts, no hubo descarga. Luego tenemos la tercera operación, 3, 4, 5, 6 disparos realizamos y no se produjo la descarga para 100 kilovolts y la separación F. Entonces luego dice que debemos aumentar la tensión en un 2%. Eso va a corresponder al segundo nivel, que sería que vamos a probar con 102 kilovolts. En la primera descarga no hizo descarga. En la primera aplicación no hubo descarga. En la segunda sí hubo descarga. En la tercera, acá no hubo, cuarta no hubo, quinta no hubo, sexta no hubo. Quiere decir que aquí solamente de 6 disparos que se realizaron, 1 hubo descarga. Luego seguimos aumentando el tercer nivel, otro 2% con relación al primero. Hasta esto. Entonces 104 kilovolts sería. Y vemos que el primer disparo no se produjo la descarga, segundo tampoco no, el tercero se produjo la descarga, cuarto, quinto y sexto no se produjo la descarga. Y así sucesivamente procedemos nuevamente al cuarto nivel, sería 106 kilovolts, el primer disparo no se produjo la descarga, segundo sí, el quinto sí y todos los demás no. O sea, el segundo disparo y el quinto disparo se produjo la descarga. Eso sería para el 106. En el nivel 5 estamos con 108 kilovolts. Acá está. Vemos en la figura que también se han producido 2 descargas y 4 no. En el nivel 6, que sería 110 kilovolts, 110 kilovolts, no está puesto acá, pero yo lo estoy sacando mentalmente. Primer disparo no se produjo, segundo sí, tercero sí, cuarto no, quinto sí, sexto no. Entonces, en este nivel que sería el sexto con 110 kilovolts, de los 6 disparos, 3 hubo descarga y 3 no. Seguimos aumentando en el nivel 107, que sería 102 kilovolts, 112 kilovolts, perdón. Igual que el anterior. 3 disparos se produjo la descarga y 3 no. Hay que aplicar que esto es probabilístico. Por ahí no es justamente que hubo descarga en el tercer nivel y en el otro tiene que descargar. No, no necesariamente. Entonces el séptimo nivel es 112. El octavo nivel es 114 kilovolts. Primer disparo, no. Segundo, sí. Tercero, sí. Cuarto, no. Quinto, no. Va quinto, sí. Sexto, sí. O sea, acá se produjeron 4 disparos. 4 disparos, perdón, se produjeron, sí, se produjeron de 6 disparos, hubo 4 descargas y 2 no. Entonces, ya aquí tendríamos que producir, tendríamos que
aplicar la norma. Dice que va a ser el valor interpolado entre el nivel el que se produjeron 1, 2, 3, 4 descargas como mínimo y 2 descargas como máximo. Vamos a buscar acá, hay 2. En el 3 hay 1, en el 4 hay 2. En el 5 hay 2. En el 6 hay 2. Este es el nivel 6 y el 8. El 8 era 114 y el 6 es 100 kilovolts. Entonces, el 6 es 100 kilovolts y el 8 es 114. El valor de la tensión de descarga dice que va a ser el valor interpolado entre el mayor nivel en que cual se produjeron 2 descargas como máximo y el mayor nivel en que se produjeron 4 descargas como mínimo. O sea, 110 más 114, la semisuma sería 112 kilovolts. 112 kilovolts. Entonces, 112 kilovolts va a ser la tensión a la cual se produjo la descarga para esa separación S del espinterómetro de esferas. Esa tensión se la conoce como tensión 50%. Y eso quiere decir que de una serie de disparos, el 50% se producen las descargas y el 50% no. De esta manera se puede medir las tensiones impulsivas. Entonces, vamos para atrás. Aquí está la parte teórica, cómo es la metodología para poder medir las tensiones impulsivas. Entonces, dice la teoría que se va a las normas, a las tablas de calibración, y para la distancia S que queremos medir la tensión, se lee la tensión y esa tensión la vamos a poner en la tabla como primera y vamos a producir 6 disparos para esa tensión. Luego vamos a realizar un incremento de esa tensión de a 2% y producir nuevamente 6 disparos. Y así sucesivamente. Y después se aplica la definición que dice lo siguiente. La tensión, acá está, no es muy clara esta definición, pero es así lo que dice la norma. La tensión de descarga se obtiene como el valor interpolado entre el mayor nivel para el cual se produjeron como mínimo 2 descargas y el menor nivel al que le corresponden 4 descargas como mínimo. Este procedimiento queda determinada la tensión de descarga U50% que le corresponde a la distancia S de la figura de la tabla 2. Esas tablas de que estamos hablando, tablas de calibración, que las voy a buscar, que no las tengo acá en el apunte, que dicen para cada diámetro va a haber S, a qué tensión de descarga se va a producir. Deben de ser corregidas a la temperatura y presión que se está realizando el ensayo. O sea,
Los valores extraídos de las tablas deben ser corregidos para tener en cuenta las condiciones ambientales existentes en el momento de la ejecución de la prueba. Entonces, porque esas tablas de calibración se las realiza para, acá vamos a ver, aquí esas tablas se las han hecho para una presión atmosférica de 660 milímetros de mercurio, o sea, es la presión atmosférica a nivel del mar y una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces, y nosotros estamos midiendo, hemos hecho esa tabla. A ver, vamos a la tabla. En esta tabla, estos 100 kilovolts están obtenidos de la tabla para una cierta separación y esa tabla se la hizo a una presión de 760 milímetros de mercurio y una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Y puede ser que la estemos realizando en estos momentos en Santa Cruz, donde la presión no es 760 milímetros de mercurio y la temperatura ahorita no es 20 grados, estamos en 15, 16 grados. Entonces, es por eso de que la tensión de descarga va a ser otra que la que dice la tabla, porque la estamos realizando en condiciones reales. Entonces, hay que realizar esas correcciones. Veamos cómo se hace la corrección. Coeficiente de corrección. Como ya se ha dicho, las tensiones de descarga que figuran en las tablas 3 y 4 corresponden a las condiciones atmosféricas normales, o sea, 760 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados de temperatura ambiente. Si las mediciones se realizaran bajo condiciones atmosféricas distintas, los valores de la tabla deben ser corregidos aplicando coeficientes de corrección adecuados. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Aquí estoy. El valor de la tensión U a la temperatura genérica T y la presión atmosférica P puede ser obtenida a partir del valor sacado de las tablas con la siguiente relación. U va a ser igual a K por U sub N. K es el coeficiente de corrección y U sub N sería la tensión de descarga en condiciones normales. O sea, 760 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados. Entonces, K es el coeficiente de corrección función de la densidad relativa del aire a la temperatura T y a la presión atmosférica P. Entonces, previamente, para determinar el coeficiente K, debemos calcular la densidad relativa del aire, que va a estar dada por esta expresión, va a ser 0,386 por la presión atmosférica del lugar, en milímetros de mercurio, sobre 273 más la temperatura ambiente en grados centígrados. Entonces, obtenida la densidad relativa del aire en base a la presión y la temperatura, nos vamos a la siguiente tabla para determinar el coeficiente de corrección. Aquí en la tabla figura la primera fila es la densidad
relativa del aire. Estas serían valores de la densidad relativa del aire. Y la segunda fila son los coeficientes de corrección, los K. Por ejemplo, acá dice, para una densidad relativa del aire de 0,70, el coeficiente de corrección va a ser 0,72. Para una densidad de 0,75, el coeficiente de corrección es 0,77. Para una densidad de 0,95, el coeficiente es 0,95. Acá la tabla indica que para una densidad entre 0,95 y 1,05, el coeficiente de corrección es idéntico. Es idéntico, es decir, entre 0,95 y 1,05 de densidad relativa, el constante de corrección K es igual a la densidad relativa del aire. Estas tablitas dicen de que la humedad no ejerce mucha influencia sobre sobre esta medición, sobre la tensión de descarga. Dice que el error está entre el 2 y 3%, es poco error. Hay otras tablas en que tienen en cuenta la humedad. Hay un trabajo, debe estar en biblioteca, de algún alumno que se recibió, hablaba de sus estaciones de 69 kilovolts y tenía que hablar de estas medidas de tensiones impulsivas para proteger las subestaciones, en que usaba estas tablas, tablas parecidas a estas, pero estaba ese coeficiente de corrección en función de la presión, de la temperatura y también de la humedad, o sea, tablas más exactas. Pero dice acá la teoría de que la humedad ejerce muy poca influencia, está entre el 2 y 3%. Bueno, miremos un poquito acá el espinterómetro de esferas vertical. Entonces, tenemos la esfera superior que está colgada de algún lugar, un vástago para colgarla y un mango aislante aquí, mango aislante. Este punto aquí es el punto P donde se inicia la descarga. Esta otra es la esfera inferior, que va a estar separada a una distancia S. Decíamos que B era un radio límite de objetos, donde no debería haber nada cuando se realizaba la medición para que no interfiera en el campo de la descarga, el campo eléctrico. Y también del punto P hacia el plano de tierra debe haber una distancia mínima y máxima de A. Acá tenemos adicional esta resistencia que le llama resistencia de alta tensión. A ver dónde está. Es el punto 4 acá. El punto 4 dice conexión de alta tensión con resistencia serie. Es este. Acá, para aplicar la alta tensión a la esfera esta, entonces se le aplica a través de una resistencia de alta tensión que está ligada a la esfera que vamos a cargar. La otra se conecta a tierra.
P, dice, el P, punto de descarga de la esfera. No está marcado en el dibujo, pero es este punto de acá, ahí donde se va a iniciar la descarga. Acá tenemos los espinterómetros horizontales y sus datos técnicos. Pero vamos a ver qué más aquí hay. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, van a disculpar de que había subido esto nomás en la teoría. Lo vamos a dejar acá. Vamos a tomar asistencia. Y pensé que tenía más para hablar, pero estamos bien, no, no hay problema de apuro. Bien, si hay alguna pregunta, por favor háganla, si no, terminamos la clase. Bien, no hay. Bueno, hasta la próxima semana, jóvenes. Buenos días. Nos vemos, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ya les voy a pasar más de un rato los apuntes, que no le había pasado nada, estaba mirando. Se los voy a pasar más de un rato, ¿ya?